Y en este caso saludamos aquí en el Provincial Radio a Leonardo Fernández, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos del partido de Lomas de Zamora, allí en la zona sur del conurbano bonaerense. Como siempre hacemos este recorrido por distintos puntos del país, hablando justamente del presente farmacéutico. Hola Leonardo, gracias por recibirnos. ¿Cómo va? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Leonardo, ¿cuál es el presente del Colegio de Farmacéuticos? Nos gustaría que nos des un poquito una impronta en general, ¿no? De cómo están trabajando, particularmente en este tiempo tan especial, ¿no? Que es la pandemia, y más allá del trabajo en sí, ¿cuál es el rol, ¿no? que está teniendo la farmacia por este tiempo? Bueno, en principio decir que la pandemia dio un punto de inflexión en cuanto a nuestra actividad. Tuvimos que justamente ayornarnos a la nueva normalidad, como bien se dice ahora, ¿no? Para la farmacia, para el trabajo diario de la farmacia, han cambiado un montón de cuestiones que tienen que ver no solo con los protocolos de bioseguridad tanto para el cuidado del farmacéutico como de sus colaboradores y de sus pacientes clientes, sino también en cuanto a la forma de atención. El tema de la virtualidad y las consultas virtuales y la receta digital es todo nuevo y hubo que rápidamente adaptarse a las nuevas formas de dispensación que hoy tiene la farmacia. Y ese proceso se hizo en forma vertiginosa y afortunadamente se pudo dar respuesta a la sociedad para poder continuar con los tratamientos, que es algo muy importante que el farmacéutico dio durante la pandemia, mientras los consultorios estaban cerrados, mientras el odontólogo no atendía, mientras había un montón de restricciones, nosotros estuvimos ahí para contener a la gente, para garantizar la continuidad de los tratamientos, para aportarles productos de autocuidado como barbijos, alcohol en gel, termómetros, oxímetros. Entonces fue muy importante la labor del farmacéutico en todas esas cuestiones y un rol fundamental en la pandemia. Muchas veces Mm. no somos parte de los aplausos o hay un reconocimiento hasta casi silencioso, pero la verdad es que fuimos un eslabón muy fundamental para contener esta pandemia. Tal cual. Y en ese rol aparte social, que claramente se desarrolla desde la farmacia, uno siempre recuerda en el comienzo de la pandemia, ya por marzo del año pasado, cuando uno veía las largas filas que había en la puerta de una farmacia, y ahí uno tomaba dimensión de la gente que habitualmente iba a una farmacia, porque claro, uno no lo veía porque estaban dentro del local haciendo la fila correspondiente previa a la pandemia, y era como el lugar de mayor cantidad de gente que uno observaba. ¿Cómo se fue dando, más allá de la pandemia, incluso fuera de ella, la relación que tienen, digamos, las farmacias de Lomas, aquellas farmacias integrantes del Colegio Farmacéutico de Lomas de Zamora, con la comunidad en general? ¿Hay algún tipo de tarea que realizan? ¿Cómo es esa comunión, digamos? Bien, esta respuesta te la voy a dividir en varias partes, ¿no? Primero Bien. explicarte el porqué de la cola. En los primeros Ujú. momentos de la pandemia, donde la restricción era más fuerte, ¿sí? Cuando estábamos en fase 0, fase 1, Mm. la gente empezó a redescubrir la farmacia de barrio. Entonces, aquellos clientes o pacientes que iban a adquirir medicamentos, nosotros, por ejemplo, estamos en el primer cordón del conurbano. Muchos, lo que se da que el trabajo es en Capital Federal, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muchos compran los medicamentos cerca del trabajo. Al estar, o en los grandes centros comerciales, al estar, Mm. digamos, limitada la circulación, eh, muchos habitantes, digamos, de Loma de Zamora y del barrio redescubrieron a su farmacia, volvieron a ser parte y a revincularse con la farmacia del barrio. Y ahí encontraron que tenemos una excelente prestación. Por eso es que es muy importante ese vínculo y mantener a la farmacia de barrio, sostener a la farmacia de barrio y darle herramientas como para poder, digamos, dar la respuesta sanitaria que corresponde, ¿no?
Una de las cosas que nosotros reclamamos durante la pandemia es el tema de, bueno, sobre todo a los entes, digamos, gubernamentales, es el tema de poder generar, digamos, convenios con todas las obras sociales, es decir, hablamos de la universalidad de los convenios, porque era muy necesaria en ese momento dar la respuesta, es decir, evitar que la gente se traslade a comprar un medicamento porque la farmacia más cercana a su domicilio no atienda su obra social. Y no por una cuestión voluntaria, sino porque la Superintendencia de Seguro de Salud, quien regula, digamos, el accionar de las obras sociales, no se expide al respecto en cuanto a qué cantidad de farmacias tiene que tener cada obra social como prestadora, ¿no? Entonces, eso nosotros vemos como que es muy importante que la superintendencia regule esta situación justamente para que el vecino no se tenga que trasladar hasta innecesariamente hasta lugares lejanos para adquirir su medicamento con descuento, ¿no? O sea, eso mejora la accesibilidad. Después te hablo de otras cuestiones que tienen que ver con a veces la poca oferta que había de productos de autocuidado. Y en especial el alcohol en gel. Muchas de las farmacias tuvimos que elaborar el alcohol en gel para poder dar la respuesta porque no había en el mercado. Es decir, nos tuvimos que mover bastante para satisfacer las necesidades de la gente. Pero sin embargo pudimos dar la respuesta. Y en cuanto al trabajo en la comunidad, el Colegio de Loma de Zamora tiene como prioridad insertarse dentro de la sociedad, dentro de la comunidad de Loma de Zamora, ser lo que se llama una fuerza viva de la comunidad de Loma de Zamora, ¿no? Y al respecto hemos trabajado y seguimos trabajando en varios aspectos, colaborando con la Secretaría de Salud del municipio, colaborando con la Secretaría de Género y Diversidad del municipio, hay muchas áreas que tienen que ver con lo social y con el requerimiento de la ciudadanía de Loma de Zamora. Está claro, Leonardo, ahí hay como un vínculo naturalmente que me imagino se fortalece a partir de todo lo que estamos viviendo. Vos sabés que hace algunos días atrás hablamos con gente de tanto el Colegio de Farmacéuticos de Chascomús como de la zona de Hurlingham, Morón, y nos marcaban esto. Muchas veces la gente creo que la gran mayoría de la gente no sabe que es posible que todas las obras sociales estén en una sola farmacia. Digamos que no es una decisión de la farmacia la de habilitar a una obra social o no. Digamos, esto no está muy claro en la sociedad. Incluso te soy franco, cuando hablamos de este tema, hasta yo mismo me sorprendía. Digo, yo pensé que el hecho de habilitar una obra social, una farmacia a una obra social, implica que a la farmacia, digamos, le conviene o no le conviene determinada obra social. Pero esto no es tan así, digamos. Esto en realidad hay otra posibilidad. Porque, digo, esto se da porque generalmente, a ver, las obras sociales más importantes, llamémosle prepagas, aquellas que sus afiliados tienen mayor poder adquisitivo, son tomadas por las grandes farmacias, por las cadenas de farmacias, y no pueden llegar las otras. ¿Por eso es que se da esto de la diferenciación de obras sociales? ¿O cuál es el motivo? Eso depende de la política que tenga cada obra social. Hay obras sociales que quieren, digamos, que quieren tener acceso, que sus afiliados tengan acceso al medicamento y realmente hacen convenios con las entidades, llámese Colegio de Farmacéuticos, Confederación Farmacéutica Argentina, pero sin embargo otras obras sociales, que son la mayoría, eligen a dedo la cantidad de farmacias que tienen por distrito. Vamos a hablar de esa manera. Lo que nos llama la atención, que por ejemplo, Loma de Zamora tiene más de 1 millón de habitantes, y te doy un ejemplo de una obra social importante como el Camionero, no creo que haya una sola farmacia que atienda esa obra social. Pero no por una cuestión de que, como bien lo dijiste, ¿no? La farmacia no le convenga económicamente atender a esa obra social, sino que no está disponible
generar ese convenio con la obra social. No hay un interés por parte de la obra social para hacer ese convenio. En estos casos, muchas obras sociales juegan con lo que se llama receta caída, ¿no? Es decir, el ahorro por la receta caída, por la imposibilidad digamos, del afiliado a trasladarse hasta la farmacia que tiene descuento, hace que muchas veces dude de hacer efectiva esa compra con la receta. No sé si me explico claramente la Sí, situación. sí. Entonces, eso significaría un ahorro para la obra social. Lo cual hoy en día no es tan así. ¿Por qué? Porque hoy digamos, la ciudadanía, el trabajador, tiene hasta la posibilidad de cambiarse de obra social. Y esa elección muchas veces pasa por el servicio que le da la obra social, ¿no? Y el tema de trasladarse o no para adquirir un medicamento con descuento también es un criterio de elección para el afiliado. Así que gracias a eso ahora estamos teniendo más convenios. Pero a pesar de eso, quien tiene que velar por ahí por la accesibilidad al medicamento es justamente la Superintendencia de Salud, ¿no? Entonces, es quien a través de una resolución podría reglamentar esta historia justamente para garantizar el acceso al medicamento de todos los afiliados a las obras sociales. Son 17 millones de afiliados que tienen estas obras sociales. Ujú. Y que en general la farmacia, cuando hace el arqueo del día, vende más a través de obras sociales o en forma particular. En general, debe haber de todo, ¿no? Pero digo, más o menos en general, ¿cuál es? Bueno, acá habría que dejar de lado PAMI, ¿no? Claro. Que es el gran movilizador de la venta o de la dispensa de medicamentos a través de las obras sociales. Ujú. Pero, pero a ver, digamos, el trabajador que cuenta con una obra social, ¿eh? Tiene que tener la posibilidad de adquirir los medicamentos con cobertura y no tiene por qué trasladarse innecesariamente a conseguir ese descuento. Entonces, por eso es muy importante que el Estado garantice esa accesibilidad, justamente con una resolución bien lo puede hacer. No es, a la obra social no le van a disparar los gastos que tiene habitualmente por tener más prestadores en servicio de farmacia, ¿no? Ujú. De ninguna manera, eso no es así. Así que bueno, obviamente es algo por lo cual nosotros estamos trabajando y queremos que sea realidad, porque realmente la pandemia mostró esa importancia de la farmacia de barrio. Vos lo dijiste muy bien, la gente haciendo cola en las farmacias, gente redescubriendo la farmacia de barrio, y a muchos le tuvimos que decir, mira, con esta obra social yo no te puedo atender. Ujú. ¿Sí? Y digo, ¿y cómo me traslado hasta acá? Si no soy esencial, y bueno, y a veces se resignan y pierden esa posibilidad del descuento por nosotros no tener la posibilidad de atender esa obra social. Ujú. Está claro. Hablando de obras sociales, ¿no? ¿Cómo están trabajando más allá de esta cuestión puntual que está marcando de, bueno, la habilitación o no a determinadas farmacias para que sus afiliados se acerquen a comprar los medicamentos con los descuentos pertinentes? Digo, en este tiempo tan complicado donde en algún punto en algunos ámbitos se ha cortado la cadena de pago o no se ha cortado, pero se ha extendido. Sé que las farmacias justamente con las obras sociales trabajan a un tiempo determinado para poder cobrar justamente este descuento que se le hace al afiliado y que la obra social, digamos, es la que pone el dinero correspondiente para poder entregar los medicamentos. ¿Cómo se está dando esto? Y que me expliques también, ya que hago la pregunta, si esa situación que me vas a responder se da de igual manera en una obra social sindical como en una obra social, o mejor dicho, en una obra de características prepaga, ¿no? En general, en términos generales, no estamos teniendo graves problemas en atrasos sostenidos. No,
no está habiendo ese tipo de retrasos. Lo que sí vemos es, sobre todo en PAMI, un convenio que es totalmente casi inviable para sostener para la farmacia, ¿no? O sea, es muy complejo de entender, pero la farmacia deja más del 70% de su margen en la atención de PAMI. Y hoy prácticamente está trabajando eh, casi al costo en ese convenio y sobre todo cuando a veces tiene que esperar el cobro, digamos, el cobro con lo pactado, pero no obstante los medicamentos al aumentar permanentemente, eso hace que el costo financiero termina siendo alto y la farmacia tenga graves problemas para cumplir la prestación. Pero eso tiene que ver más con el esquema de convenio que tiene PAMI, con un precio desdoblado entre lo público y el precio que realmente paga PAMI por el medicamento, y esa ecuación que es muy compleja de explicar para el oyente, si bien el oyente, digamos, el afiliado de PAMI se ve beneficiado porque en muchos casos tiene una cobertura del 100% y en otros casos paga muy poco por el medicamento en cuanto a su porcentaje, para la farmacia se le está haciendo muy cuesta arriba porque lo que está poniendo en el convenio, digamos, es muy importante. Es algo comparable, para que la gente lo entienda, a las retenciones que se le hace al campo. Bueno, a nosotros en lugar de 30 puntos, se nos hacen 70 puntos de lo que nosotros, de nuestro margen. Entonces, hay farmacias, por eso dejan de atender, ¿no? Claro. No pueden sostener esa prestación. Así que bueno, el tema es bastante complejo y hay que revisar ese convenio porque prácticamente ya se hace inviable. La última consulta, Leonardo, que te hago es a propósito del tema de los laboratorios y los medicamentos. En este tiempo, ¿cómo se está dando el tema de la entrega? ¿Hay medicamentos? ¿Hay faltantes? ¿Cómo se viene trabajando en ese aspecto? Bueno, obviamente la demanda de ciertos productos hizo que en principio de la pandemia haya bastante faltante. Sobre todo, bueno, de complejos vitamínicos, faltó vitamina C en muchos meses, ¿sí? Ahora se pudo normalizar un poquitito más. Faltó, bueno, hasta para el paracetamol fue una demanda muy importante, muy repentina. Ahora ya se corrigió, es decir, al principio de la pandemia se notó más el tema de la falta, justamente también por la imposibilidad de producción de insumos. Muchas veces, o sea, no era la materia prima que faltaba, sino el envase. Es decir, hubo muchas situaciones que se dieron a través de eso y que se cortó un poco la distribución de algunos fármacos, pero ahora está casi normalizado. ¿Sí? Puede haber algún problema en alguna línea terapéutica, pero es circunstancial, es momentáneo. Está claro. Leonardo, gracias por estos minutos. Un gusto charlar contigo y conocer el trabajo que están realizando allí en el Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora. Sí, por último te quería agregar que ¿Cómo no? estamos colaborando con la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 con el municipio de Lomas de Zamora. Estamos recorriendo los distintos puntos de vacunación y bueno, y estamos muy contentos, ¿sí? Con el rol que estamos teniendo ante la sociedad y estamos ante la mayor campaña de vacunación de la historia. Así que bueno, ser parte de eso también nos llena de orgullo, ¿no? Uno imagina, hablando de vacunación, imagina quizás, no sé, si el año que viene u otro año más, tener la vacuna del COVID ya como más natural, ¿no? Como cuando llega la vacunación antigripal u otro tipo de vacunaciones masivas y acercarse a la farmacia y vacunarse, ¿no? Y resolver un poco todo esto que estamos viviendo, ¿no? Marcelo, hay muchos indicios que dicen, o sea, que nos muestran que vamos en ese camino, ¿no? La mayor oferta de vacunas en cuanto a los laboratorios productores. Obviamente hubo que reaccionar muy rápido. Es histórico que una vacuna tarde tan poco tiempo en desarrollarse. Ahora se están viendo la aparición de efectos adversos y obviamente iba a pasar, ¿no? Porque
los efectos adversos a veces se dan con el uso y con el correr del tiempo. Por eso es muy importante también la labor del farmacéutico en la farmacovigilancia, sobre todo de un producto nuevo, que ese registro de efectos adversos, como pasó con alguna marca o con algún laboratorio productor de estas vacunas, que al abrirse tanto el número de personas vacunadas, aumentó la aparición de ciertos efectos adversos. Bueno, se hace una evaluación acerca de ese producto y se ve en qué porcentaje existe la aparición de ese efecto adverso y si hace falta o no retirar del mercado esa vacuna. Pero para eso necesitamos tiempo. Y en este caso no lo tuvimos, ¿no? O sea, hubo que tener una cuestión de una evaluación de costo, riesgo, beneficio en cuanto a la vacuna, pero no obstante las vacunas son seguras y están dando buenos resultados y esperemos, como vos decís, Marcelo, que en el corto plazo, digamos, sea algo natural esta campaña de vacunación. Ojalá. Leonardo, muchísimas gracias por estos minutos con el Provincial Radio. Bueno, ha sido un gusto, Marcelo. Muchas gracias a vos.